comenzamos. Bueno, breve descripción sobre mí. Me llamo Faustino Aguilar Bernal, soy nativo de Linares, Nuevo León. Toda mi vida he vivido aquí, aunque nací en Montemorelos, pero solamente fue para nacer. Desde el kinder hasta ahora la universidad, he estado viviendo, radicando en Linares, Nuevo León. Bueno, en el índice vamos a comenzar con de qué estaré hablando. El producto específico es el carbón vegetal. Que el carbón vegetal, bueno, ahorita lo mencionaré más adelante. En la industria 1.0 que inició en el año 1760, el carbón vegetal era la principal fuente de energía utilizada en las máquinas de vapor, tales como la locomotora o el buque, que utilizaban este recurso como combustible para propulsión de esos medios de transporte. En ese tiempo, el carbón era transformado de forma artesanal, en la que hacían las llamadas parvas o chavetes, y de ahí extraían el carbón vegetal. En la industria 2.0, al ver la gran demanda de este recurso, se empezaron a ver muchas desventajas en la tremenda deforestación que esto ocasionaba. Entonces se empezó a optar por utilizar el carbón mineral en lugar del vegetal. El carbón mineral era extraído de pozos o de forma de minas y sustituyó al vegetal. En el año de 1897, Edward Sawyer inventó las briquetas de carbón, pero ya no eran dedicadas como combustible. Bueno, sí, sigue como combustible, pero no para medios de transporte, sino para la cocción de alimentos o parrilladas. Pero fue hasta la década de 1920 cuando Henry Ford hizo la producción masiva de estas briquetas y se empezó a popularizar la briqueta de carbón para la cocción de alimentos. Henry Ford lo recicló de acerrín y de trozos de madera. Bueno, también esta revolución industrial obviamente ya no se hacía de forma artesanal, evidentemente se hacían de líneas de producción mecanizadas, como podemos ver en la imagen, con este contenedor que ya está sacando las briquetas de carbón ya hechas, y de este lado en la segunda imagen vemos que están ya robots o mecanismos la están embolsando el carbón. Bueno, en la industria 3.0 prácticamente el carbón no sufrió ningún tipo de modificación, siguió haciéndose o utilizándose para lo mismo, que era la cocción de alimentos y algunos otros usos en la línea botánica o remedios, algunos de esos tipos de remedios, pero ya no de forma de combustible para propulsión o en medios de transporte. Bueno, en la industria 4.0, pues el carbón en sí no ha sido modificado en lo más mínimo, pero lo que sí se ha modificado es el proceso para realizar ese carbón, para transformar la madera verde o leña, que le conocemos como leña, a carbón. Entonces, en la industria 4.0 hablaré de los 11 pilares que son totalmente aplicables a las líneas de producción del carbón, pero también independientemente de lo que esté produciendo, puede ser aplicable a muchos otros tipos de productos. Entonces, hablamos del primer pilar, son los sistemas de integración. Los sistemas de integración son totalmente independientes de la empresa que decida aplicar este tipo de sistema. Por ejemplo, no es necesario que una empresa carbonera compre a la empresa que le está vendiendo
la leña, la materia prima, o le esté vendiendo los costales, los envoltorios. No, es totalmente decisión de la empresa si así lo requiera o no lo requiera. Al igual, si es necesario comprar un sector de transporte o una empresa o la empresa crear una empresa que me distribuya ese carbón, no es necesario. Bueno, ya es decisión de cada empresa, entonces no puedo decir que absolutamente lo requiera. Es totalmente a decisión. Máquinas y sistemas autónomos, los robots. Esto sí es muy aplicable y beneficioso dentro de una empresa carbonera, dado que el brazo robótico dentro del almacén de materia prima, y acá tenemos al contenedor autónomo, lo que hace el brazo robótico es sujetar el manojo de leña e introducirlo al contenedor. Una vez tenga la cantidad necesaria este contenedor, el contenedor autónomamente va a la línea de producción o el área de producción, porque estamos en materia prima, almacén de materia prima, lo lleva al área de producción. En el área de producción, otro brazo robótico saca la leña y la introduce en la caldera, donde empezará todo ese proceso para la transformación a carbón. Una vez llega a la transformación de carbón, otro brazo robótico lo extrae del contenedor, del contenedor, pero del contenedor de la línea ya hecho, ya en bolsas de carbón, y lo introduce ahora sí al contenedor autónomo. Este contenedor autónomo se va hasta el almacén de producto terminado, donde lo espera otro robot y empieza a apilar o acomodar el carbón dependiendo a la pila o rack donde sea asignado ese carbón. Bueno, el Internet de las Cosas, bueno, eso también es totalmente a decisión de la empresa, es decir, beneficia no solamente a la empresa carbonera, sino a otras empresas que requieran facilitarse el trabajo. Por ejemplo, aquí tenemos un reloj checador, es para que las personas verifiquen mediante su huella las entradas y salidas que tengan de esa área o del trabajo, pero no necesariamente tengo que ir yo con una memoria USB a introducirla para descargar esa información. Sencillamente con el internet, con este internet, yo puedo simplemente teclear, introducirme a esa dirección IP y extraer los datos. De esta manera tenemos la facilidad de conectarnos remotamente a ese checador. También tenemos aquí al contenedor autónomo, que evidentemente requiere de internet o acceso remoto a él para que él pueda comunicarse de forma autónoma a otro dispositivo con una interfaz o a más máquinas que más adelante le estaré explicando para qué sirve el internet en el robot autónomo, en ese contenedor autónomo. También por aquí tenemos un interruptor remoto que sirve para que dentro de una empresa puede prender, encender luces, que un ventilador, cocina, abrir una puerta, cerrar una ventana, etcétera, de forma remotamente, de forma con el teléfono, estar controlando ese dispositivo y esos interruptores. Y tenemos aquí la red local, que es indispensable, súper indispensable para poder tener acceso a cualquier cosa conectada dentro de la empresa. Solo que se requiere una red local, de esa red local salir a una red global. La manufactura aditiva, para esto es importante que tanto los robots autónomos como el contenedor y el brazo robótico tengan conexión a la impresora de metales. Esto para facilitar tareas o trabajo y tiempos. Lo que hace la impresora de metales es básicamente hacer o imprimir una herramienta como si lo hiciera un tornero, pero obviamente esto ahorra más tiempo que lo que tardaría un tornero en realizar una pieza, aparte que tiene la ventaja de que está conectado de manera remota al brazo o a todos los robots autónomos. Sea un robot autónomo tiene una falla, le manda la señal a la impresora
La impresora lo que hace es imprimir esa pieza ya con la especificación de cada centímetro de las medidas, y entonces ya una vez terminado le llega la notificación al encargado o al operario de que la pieza está terminada. El operario lo que hace es coger la pieza, reemplazarla del robot al que le está fallando. Obviamente esto no es nomás de ir, esto requiere un proceso de permisos, etcétera, para poder abrir un robot. También tenemos el Big Data, que es súper importante tenerlo dentro de una empresa carbonera que tiene muchos clientes o que es una empresa relativamente grande o mediana grande, para ahorrar tiempo en las consultas de cualquier tipo de información. Por ejemplo, aquí tenemos muchos servidores, súper importantes tenerlos que sean locales, para que esto sustituye a todo un cuarto lleno de archivos que requeriría mucho tiempo buscar entre esos archivos un dato en específico. Y el servidor lo que tiene es que mediante una base de datos, un manejador de bases de datos, puede ser MySQL o SQL Server, de los que tengo conocimiento, se pueden extraer esos tipos de datos. Y no necesariamente un manejador de base de datos, también puede ser mediante un software que maneje toda esa lista de datos, como lo puede ser una interfaz inteligente, que más adelante lo estaré mencionando, cómo se sincroniza perfectamente con el servidor de base de datos local. Como ya mencioné, es un servidor, son unidades de almacenamiento, entonces pueden almacenar cualquier tipo de información, literal, cualquier tipo de información, una carpeta, música, fotos, grabaciones, todo se puede grabar en los servidores locales. También tenemos la computación en la nube, que es prácticamente lo mismo a tener un servidor local. Simplemente lo que hace la computación en la nube es que los datos que yo tenga de la empresa carbonera los voy a estar almacenando en otra parte del mundo o en otra parte del país, o sea, remotamente. Como tenemos el ejemplo de Dropbox, que renta esos servidores para que personas o empresas tengan su información en ese servidor. La ventaja de la computación en la nube es de que no necesariamente el usuario no necesariamente tiene que estar en la empresa para poder acceder a esos datos. Puede acceder desde cualquier parte donde tenga internet. Esa es la mayor ventaja. Otra puede ser que a la empresa carbonera se le terminó el almacenamiento dada a la información que ha almacenado y no quiere contratar otro servidor, no quiere comprar otro servidor, puede contratar el servidor tercerizado y posteriormente almacenar su información. Después tenemos el pilar de simulación de entornos virtuales, que es básicamente copiar el modelo que se tiene de producción a un entorno virtual o a una simulación. Esto es súper beneficioso para poder trabajar dentro de la empresa carbonera, pero trabajar sobre mejoras. Por ejemplo, llega un estudiante profesional ingeniero que trae un proyecto o una idea de querer eficientar un proceso. Entonces, después de que ya estudió, ya hizo las bases del proceso, etcétera, y quiere corroborar de que el proyecto que él trae funcionará en la producción, simplemente lo aplica a la simulación y no necesariamente tiene que ir a parar la línea para hacer su modificación. Entonces es muy beneficioso para que haga sus pruebas, las que quiera, y una vez ya comprobó que en la simulación funciona, puede ser garantía de que en la producción real también va a funcionar. Entonces para eso tenemos la inteligencia artificial, como lo estaba mencionando anteriormente. Todos los datos que se tienen de la empresa carbonera, compras, ventas, etcétera, de clientes, proveedores en el servidor local o el servidor remoto, se puede hacer más interactiva con una interfaz de inteligencia artificial. Es decir,
yo no necesito tener un software, bueno, sí se puede tener un software de inteligencia artificial que me maneje los datos sin siquiera teclear en la computadora. Por ejemplo, o sea, el encargado gerente de la empresa carbonera llega y requiere datos de tal cliente, simplemente le da mediante un comando de voz la instrucción de lo que solicita y mediante tablas se le muestra la información que ha solicitado, como lo dije antes, sin siquiera teclear. Entonces, prácticamente es para ahorrarse tiempo. Ciberseguridad, súper mega importante, en mi opinión, es lo más importante que se debe tener en cuenta en la nueva revolución digital de la 4.0, dado que como todo está conectado a la red local y esa red local está conectada o enlazada a la red global, cualquier hacker o intruso que tenga acceso al servidor o simplemente a la red local puede tener acceso hasta a los focos. Entonces, muy importante que la empresa tenga en cuenta que necesita tener los 5 firewalls funcionales dentro de su red local para que cuando el hacker o un posible hacker o intruso tumbe el primer firewall, los informáticos o ingenieros informáticos de esa empresa tengan tiempo de actuar y repeler ese ataque. También es súper importante tener un proxy entre la red local y la red global. Pero ¿para qué es el proxy? El proxy es monitorear el tránsito de datos que está entrando y que está saliendo de la empresa. También es pura seguridad informática. Blockchain también va de la mano con la ciberseguridad. No más que blockchain está más enfocado a transacciones fuera de la empresa carbonera. Por ejemplo, que se requiere la transacción de dinero grande o una cantidad grande, que se requiere tener la seguridad de que no va a haber un intermediario que extraiga ese recurso, ese dinero. Se programa el blockchain para hacer ese tipo de transacciones seguras y tener la certidumbre de que no habrá un intruso que pueda extraer ese recurso. Entonces va muy de la mano con la ciberseguridad, pero blockchain es más enfocado a transacciones fuera de la empresa. Por último tenemos la realidad aumentada. También muy importante que la empresa carbonera tenga ventaja de tener los lentes de realidad aumentada, dado que en una empresa como la carbonera, que se manejan robots autónomos o calderas que son extremadamente calientes, o en sí es muy peligroso que un integrante nuevo o un trabajador nuevo llegue sin saber nada y puedan ocurrir accidentes. Entonces, una vez ya se le dio la introducción de lo que va a hacer, y durante su capacitación debe usar unos lentes en donde se le sobreponga la información que, por ejemplo, se movió el robot autónomo, le aparezca ahí por dónde va a pasar el robot, cuál es el camino del robot que toma, o por ejemplo, cuáles son las áreas calientes, qué es lo que puede hacer, qué es lo que debe evitar hacer. Simplemente mayor seguridad durante su capacitación como nuevo empleado. Y bueno, esta es toda mi explicación y espero que le haya gustado.